Páramo y Vergel. Análisis socioambiental de la región lagunera. Comenzamos. Hola, buen día. Estamos en el programa Páramo y Vergel, una idea del Observatorio Socioambiental para posicionar la cuestión ambiental aquí en la región lagunera. En esta ocasión vamos a tratar el tema de derecho a la ciudad, específicamente la movilidad urbana, y para eso invitamos a la doctora Lucila Navarrete de Turren. Es un gusto tenerte aquí, Lucila. Yo la verdad es que sabía un poco del tema, pero desde que te conozco pues me he ido como familiarizando. Creo que es un tema necesario para posicionarse, no solo desde el punto de vista social, sino que también es una exigencia a los gobiernos de cualquier ámbito para que respeten este derecho a la ciudad, que es parte de un cúmulo mayor de derechos que necesitan urgente protección. Y bueno, vamos a comentar, a profundizar, esperemos que queden resueltas algunas dudas, pero también que queden muchas interrogantes que nosotras también nos acostumbremos a investigar, a informarnos y por supuesto a exigir. Me gustaría, Lucila, que comenzáramos con tu formación y cómo poco a poco te vas relacionando con este tema tan importante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta por estar acá. Ahora sí que la vida nos va llevando por caminos insospechados. Nunca me imaginé estar hablando de esto, ocupando el espacio público para hablar de la importancia de la agenda de movilidad. Yo tengo una relación con la bicicleta de hace ya varios años y que está vinculada incluso al desierto. Cuando fui universitaria aquí en la Ibero, hace muchos años, hace 20 años por ahí, tuve la dicha de conocer la Flor de Jimulco. Es una región al sur de Torreón, pertenece al municipio de Torreón, con la que yo tengo un vínculo todavía hasta la fecha, afectivo e identitario. Con unos amigos recorrí una buena parte del cañón de Jimulco en bicicleta, aquellos años, hace 20 años, con unos amigos de la Flor. A mí esa experiencia me transformó, que se acumuló a la experiencia de la infancia con la bicicleta que todos tenemos y que todos cuando aprendemos a andar en bicicleta de niños y niñas siempre lo evocamos con mucho gusto, ¿no? Entonces eso pues se acumuló y después me formé en la UNAM. Cuando estuve haciendo mi posgrado allá fui usuaria de las bicipumas con recién creados circuito Bicipumas, que tiene muchas cuestiones que hay que corregir desde el punto de vista justo de la movilidad al interior de la universidad, porque finalmente no se comparten carriles con los de los automóviles, mismo problema al que nos enfrentamos hoy en día. Pero fui usuaria. Y después tuve oportunidad de hacer unas estancias de investigación en Madrid y en París y también pude hacer uso de la bicicleta. Cuando viví en la Ciudad de México, no me daba un pánico, la verdad, el hecho de pensar en trasladarme en bici. Siempre me tentó la idea, pero fui viendo la transformación de la ciudad y que ahora, con mi reciente relación con el colectivo de Bicitecas, que ha hecho una extraordinaria labor desde hace 20 años, pues bueno, entiendo quiénes han sido, los autores intelectuales y los actores que han estado detrás de la posibilidad de tener infraestructura digna en la Ciudad de México, y eso que todavía falta muchísimo. Entonces, de alguna manera lo atestigué de manera pasiva como peatón y como usuaria del transporte público, porque yo no tenía automóvil en la Ciudad de México. Entonces, eso dicen que el mejor amigo del ciclista es el peatón. Entonces, y es verdad, digamos que padecemos vulnerabilidades similares. Entonces, y cuando regreso acá a Torreón, hace 4 años, yo retomo la bicicleta por mi papá, que ya tenía tiempo rodando de manera recreativa, deportiva, y lo hago sobre todo por una cuestión terapéutica.
¿no? Me refugio ahí, me abrazo a la bicicleta y empiezo a descubrir como una serie de virtudes emancipatorias a nivel individual, pero también colectivo. Y entonces, pues bueno, como soy lectora y tengo una buena formación, por fortuna, empiezo a sistematizar mis lecturas y empiezo a escribir. Me daba temor como traicionar a mi bicicleta que tanto amo y de pronto hace un par de años en plena pandemia dije no, es que la extrañamos porque sí me tomé en serio el confinamiento, dije no, tengo que empezar a escribir ya sobre esto. Ya tenía una columna en Milenio, ya tengo rato siendo periodista, trabajando como periodista y bueno, en mi columna en Milenio, en aquel entonces empecé a escribir sobre la bicicleta, primero de una manera un poco más afectiva y después fue transformándose, eso modulándose hasta llegar a, yo podría decir como al activismo, ¿no? A una preocupación genuina. A mí siempre me ha llamado la atención frase tan común de que Torreón es un pueblo bicicletero y entonces todo lo que eso pueda significar hay que borrarlo, ¿no? Que se higienice la ciudad de ciclistas, sobre todo trabajadores, lo cual es lamentable. Entonces siempre me ha llamado la atención y bueno, ahí fue que conecto con Ruedas del Desierto. Yo rodé un tiempo con Ecociclismo, que es también una organización que promueve mucho las rodadas en la ciudad, aquí en Torreón. Y esa experiencia también a mí me transformó porque tienen todo un sistema de biciescuela, ¿no? Entonces, justo hacer colectivo, perderle el miedo, hay personas que te van cuidando, digamos, el tránsito, es todo un sistema, una metodología para rodar en grupo y Ecociclismo la tiene, hasta la fecha la tiene y eso digamos que venía a su vez de Ruedas del Desierto, quienes a su vez asumieron esa metodología, digamos que es la que se enseña comúnmente en las organizaciones a nivel mundial para enseñarle a las personas a perderle miedo a andar en bicicleta. Entonces, bueno, eso es un poco. Ok, muchas gracias. Yo soy una de esas personas que le tiene miedo a andar en bicicleta. A mis 35 años no he aprendido. No puedo decir que nunca porque es un reto. Ya tengo 3 años que digo, mi reto de este año es aprender y no aprendo. No, sí, siempre, nunca hay ahora sí edad. Sí, todavía me sigo fijando ese reto, espero cumplirlo. Pero sí he sido testigo de esta transformación con amigos y amigas que tampoco utilizaban bicicleta y cuando empiezan a utilizarla llegan a unirse a ella. Ajá. Llegan a ver la ciudad de una manera distinta, a querer transformar, pero también empoderarse de ese derecho a la ciudad que tenemos. Y esto lo platico porque me parece muy, muy interesante. Personas, en este caso de las que hablo, que están muy acostumbradas al uso del coche. Yo tengo muy poco, 3 años que aprendí a manejar, casi siempre he sido peatón. Y uno ve la ciudad de manera completamente distinta, ¿no? Como peatón y como ciclista no podría asegurarlo porque no lo he sido, pero creo que ves la ciudad como hasta aquí me toca, ¿no? De aquí para acá no puedo porque es del auto. Y las ciudades están pensadas prácticamente, incluso hay teorías, ¿no?, que abordan cómo las ciudades están pensadas, están construidas para los coches, no para las personas. Para los coches, para que tengan un espacio suficiente, para que puedan tener una velocidad suficiente. Entre más grandes, más cómodos para quienes tienen coche, ¿no? Y esto también, creo que en algún momento, bueno, eso es una posición que me gustaría también compartir y sobre eso, no sé, no llegar a un acuerdo, pero enriquecer un poco más este diálogo. Creo que también el uso de la bicicleta llegó a verse como algo clasista, incluso, ¿no? Tú lo comentas con esto del pueblo bicicletero. A mí me encanta esa frase porque somos una ciudad de trabajadores, de trabajadoras, que han visto la bicicleta un medio de transporte, por supuesto, económico,
Por supuesto, amigable, esta palabra que se utiliza mucho como para referirnos a la relación con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué tan amigable eres con el medio ambiente o no? Yo me acuerdo que en la carrera tenía algunos amigos que utilizaban bicicleta y eran vistos como los pobres, ¿no? Como los que no tenían ni para el camión. Y poco a poco esta noción se ha ido transformando. Me parece sí necesario valorarlo, valorar a personas como tú, Lucila, que están llevando esto a un derecho, no solamente una posibilidad de transporte de quien tenga o no para un coche, ¿no? Sino de un nuevo reconocimiento de vivir la ciudad, una experiencia diferente, alejada de este clasismo de quien tiene y quien no tiene. En este sentido, me gustaría que nos compartieras un poco de si es una exigencia de un derecho, ¿dónde queda el gobierno? ¿No respeta ese derecho? ¿Lo pisotea? ¿Lo evade? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes me voy a retroceder un poco en lo que planteas. La bici para el trabajador es económica, pero es una herramienta, tiene una plasticidad impresionante, ¿no? Es muy diferente a tener un auto, ¿no? Por supuesto que son más caras las refacciones, etcétera. Todavía los autos viejitos se les pueden como hacer ahí truquitos para que arranquen, jalen. En el caso de las bicicletas, digamos, su plasticidad es infinita. Entonces tú puedes comprar un cuadro y luego lo vas poniendo las ruedas y luego aquí ya. Entonces es eso, o sea, es tan una bicicleta te puede durar los años que quieras, casi todos los años que quieras, excepto ciertas bicicletas deportivas que sí tienen un cierto tiempo de vida, etcétera, pero entonces eso por supuesto no lo vuelve rentable, ¿no? Entonces para la clase trabajadora, claro, es un medio de transporte que le resulta económico, no tiene que comprarse un automóvil que de por sí es muy costoso, no tiene que gastar en gasolina, pero a su vez le permite hacer las reparaciones que se le ocurran incluso, ¿no? Incluso hay una cuestión muy inventiva en la bicicleta, ¿no? Vemos a los trabajadores que cargando los cilindros, incluso se ponen bicicletas bueno, una cosa que tú dices, ¿cómo se puede? Y por otro lado está la cuestión de la transformación de las ciudades. Yo creo que antes no nos molestaba tanto ver ciclistas, nos parecía como común. Pienso en Torreón, yo crecí en Torreón Jardín, pues era como que incluso estabas como habituado, ¿no? Pues, los trabajadores, casi siempre la clase trabajadora. Pero con el crecimiento de la ciudad, eso es algo que yo en una columna escribí como un poco de nostalgia, cuando empezaron a construir los primeros pasos a nivel, ¿no? Uh-huh. En la Saltillo 400, que fue el primero, después en el Boulevard Revolución, que fue el segundo. Eso va creando muros y va segregando también. Y va segmentando incluso las clases sociales y va... Y también podemos hablar de quién tiene derecho a transformar, o sea, la ciudad, a quién le concede el derecho en este proceso de transformación de trasladarse a mayor velocidad. Claro, la que más tiene, ¿no? La clase que más tiene, la que puede comprarse un automóvil. En el caso particular de Torreón, porque tenemos una deuda con el transporte público, que eso no se ha solucionado en décadas. Desde que tengo uso de razón, siguen siendo prácticamente los mismos camiones, las mismas rutas, y son ineficientes y carísimas. Entonces, bueno, y aquí entra la parte del gobierno, ¿no? Claro, la sociedad, si la sociedad civil no exige derechos, el gobierno no los va a garantizar, y especialmente en países
latinoamericanos, como es el caso de México, en donde los intereses de las concesionarias, los intereses relacionados con la cadena productiva de la energía fósil están puestos sobre nosotros más que Europa. Somos muy rentables en términos de venta de automóvil, en cuestiones de incluso todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Crear infraestructura para eso. Y somos muy rentables. Por eso es que el auto eléctrico aquí no ha tenido la entrada que sí ha podido tener en otros países, en donde ya está eso más que permitido, claro, pasa por regulación. Entonces estamos hablando que el gobierno no le interesa, o sea, son las alianzas que se hacen con las empresas, con los concesionarios, y claro, y le toca a la ciudadanía de exigir el derecho a la diversidad, el derecho a tener una ciudad digna y equitativa, ¿no? Incluso y esto es conmovedor, porque una ciudad que no está pensada para los niños en todos los sentidos, para que caminen, para que anden en bicicleta, para que vayan a la escuela de manera libre, sí, no es una ciudad amable para nadie, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Gracias. Últimamente, desde que te conocí, empecé a investigar un poco más sobre el tema y bueno, me he topado con unos comentarios, todavía no logro como definir cuál es mi pensamiento o mis sentimientos de ese tipo de comentarios, sobre todo en redes sociales, ¿no? Como Facebook, donde empiezan estas noticias ahorita tenemos algunos tramos de ciclovías, pero también hay un rechazo por parte de ciertos grupos de la sociedad a las ciclovías, ¿no? Como si fueran un estorbo, como si les van entorpeciendo su tránsito. Uh-huh. Y leo comentarios que son, insisto, como con un clasismo muy profundo, uh-huh. Pero cómo articularnos como sociedad, cómo llegar, si bien no a un consenso, si bien no a una exigencia única, cómo articularnos con el conductor o conductora que está acostumbrado a pensar y a decidir sobre esta idea de que la calle le pertenece al automóvil. Ok, bueno, esa es una pregunta que yo me he tratado de responder y yo tengo algunas propuestas por ahí. Definitivamente el papel de la sociedad civil es importantísimo. Hablaba hace rato de lo que mi experiencia con ecociclismo, ¿no? Me transformó esa experiencia y por supuesto también he rodado de pronto con Ruedas del Desierto. He llevado a mi niña de 8 años a rodar con Ruedas del Desierto, a la rodada del día del niño y de la niña, y fue maravilloso. Fue su primera experiencia para rodar en la ciudad. Entonces dices, wow, o sea, una niña pequeña que está conociendo, relacionándose con el mundo y de pronto puede rodar por la arteria considerada, o sea, la central, pues que es la Avenida Colón, Calzada Colón, y que pudiera rodar así, ¿no? Entonces, un poco también es eso, o sea, la iniciativa de la sociedad y articularse con organizaciones y con activistas que ya han colocado este tema en la agenda, pero sobre todo han actuado. Pienso en Ruedas del Desierto, pienso en otros actores que, digamos que no quiero decir que estén desarticulados, pero que sí les interesa el tema de la movilidad. Otra cosa que es importantísimo, porque si no funcionan las cosas, son las biciescuelas. Esta universidad, la Ibero, necesita una biciescuela. Yo se lo planteé al rector en algún momento. ¿Y por qué? Porque habría que crear infraestructura alrededor, en las inmediaciones, para poder conectar, por ejemplo, con senderos. Tenemos una ciclovía en senderos. ¿Cuál es la población estudiantil que viene de senderos?
por poner un ejemplo, ¿no? No quiere decir que nada más porque vivas en senderos vas a poder llegar rodando a tu universidad, ¿no? La cuestión es que estamos atravesados por una vía de alta velocidad que se transita a altísima velocidad porque andan a 100, 120, dejando a sus niños en las escuelas, lo cual es lamentable, poniendo en riesgo las vidas, no nada más las propias, sino las ajenas. Entonces hay que crear infraestructura. ¿Cómo se crea esa infraestructura? Se tiene que pacificar el tránsito, respetar la velocidad, limitar al automovilista en todos los sentidos. Pero volviendo al tema de las biciescuelas, las universidades tienen que hacer lo suyo para colocar en la agenda y para difundir en el acto, o sea, actuar y decir, a ver, viernes de rodada, ¿sí? Vámonos, salgamos. Eso es lo que se hace, lo que yo viví en ecociclismo, ¿no? Eso es experimentar una biciescuela y vamos y rodamos una rodada matutina o nocturna en las inmediaciones o hacemos rutas, ¿no? Siempre las organizaciones, por ejemplo en el caso de Bicitecas, que es un ejemplo que yo admiro mucho y que tienen 20 años trabajando, ellos se mueven por una parte los paseos, que le llaman los pasivos, mal llamados los pasivos, y por otra parte los que se dedican a hacer políticas públicas, ¿no? Para modificar la normativa. Entonces, y que esos son los activos, que llaman los activos. Entonces, pero sin esa coordinación no es posible, poder transformar, porque la educación vial no es nada más que te la digan, es que la experimentes, que te bajes del carro y que te subas a la bicicleta. Eso. Gracias. Me voy quedando con esta palabra de experimentar, ¿no? De atrevernos a vivir la ciudad de otra manera, pero también no separarnos de esta exigencia. Soy como muy insistente en esta parte de la exigencia. Para cerrar, la última pregunta, me gustaría que nos compartieras tú, como usuaria de este tipo de transporte, ¿cuál es la exigencia concreta a los órdenes de gobierno, particularmente el municipal? ¿Cuál es la exigencia concreta que le permita al ciclista seguir viviendo la ciudad de esta manera, pero seguro? Pues bueno, la exigencia mira, lo voy a decir con 2 palabras: calle completa. Eso es lo que le llaman los estudios de la movilidad incluyente y las y los activistas. La calle completa, ¿qué es? La calle completa está jerarquizada, se planea en función de el más vulnerable, el peatón, el discapacitado, peatón, ciclista, luego viene transporte público, luego viene transporte de carga y al final viene el automóvil. Sí. Muchas ciudades, hay ejemplos de calles completas en América Latina, en particular en Colombia, que desde los años 50 tienen trabajando el tema de, por supuesto ahí la cuestión de ciclismo es sinónimo de Colombia, entonces bici o bicicleta, es tan fuertísimo que por supuesto ahí usar la bici es muy común, y en Bogotá se ha creado infraestructura ya desde hace varios años en ese sentido, y hay calles completas. Y en Europa no se diga, ¿no? Todo lo que es Bélgica, últimamente en Francia también, a raíz de la pandemia, se modificó muchísimo. Fue como ellos sí aprovecharon la gran oportunidad para poder para pacificar por completo, sobre todo lo que en París, como la parte, digamos, el centro, tiene un nombre. Los daneses también tienen calles completas, los holandeses también tienen calles completas, y uno ve lo que sucede con las calles completas. Es impresionante. Son verdes porque los espacios se recuperan,
¿no? Eventualmente se plantan árboles, están llenas de niños y de niñas, de perritos, de peatones, de gente haciendo ejercicio, de trasladándose a sus trabajos, o estas que se le llaman transporte combinado, que nosotros estamos lejísimos de eso, ¿no? De, bueno, pues mi trabajo me queda en, por decir, yo vivo en Chávez y mi trabajo me queda en el centro de Torreón. Bueno, entonces me voy, tomo un transporte que, no es cierto, me voy en bicicleta hasta cierto punto, ahí estaciono bicicleta y un bici estacionamiento, y ahí me subo a un transporte que me lleve hasta mi destino final. Entonces son las posibles combinaciones. Yo creo que estamos lejísimos de eso, pero se pueden, por ejemplo, digamos, la Colón era apenas un pequeñísimo intento de querer lograr una calle completa, y ahora el alcalde quiere modificarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos una bronca en cuanto a la concepción. No sé si las autoridades estén informadas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial exige que para noviembre las leyes en los 3 órdenes de gobierno estén armonizadas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Porque eventualmente la armonización tiene que impactar necesariamente en el reglamento de tránsito, ¿no? Y el reglamento de tránsito a su vez en la inversión en la infraestructura, ¿no? Y bueno, eso sería, yo exigiría calles completas, y eso evitaría lo que le llamamos las muertes viales, que ya es un problema a nivel mundial de salud pública, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, de verdad, he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho, profundizando el tema. Yo reitero mi compromiso de aprender a andar en bicicleta. Creo que yo lo he visto, ¿no? Que es una experiencia transformadora. Sí, lo es. Y también desde la universidad tenemos este compromiso con el tema. Desde los departamentos, pues poco a poco vamos canalizando nuestros esfuerzos para apoyar este tema que nos compete como sociedad, ¿no? No es un tema que solo a ciertos grupos le competa organizarse y exigir. Muchas gracias, Lucila. Gracias. Y gracias a quienes nos escuchan en este programa de Páramo y Vergel. Un gusto, que tengan muy buen día. Páramo y Vergel. Que tu conciencia socioambiental deje huella.